Bueno, el tema de hoy es expresiones algebraicas, tema muy sencillo, básico, así que adelante, chicos. Ahí está, expresiones algebraicas. Es una rama de matemática que estudia la relación entre la parte constante y la parte variable y las operaciones que con ella se realizan en los diferentes campos numéricos. La parte constante y la parte variable y todo lo que se suma o se restan por ahí. Vamos a ver lo primero que es una variable. Algo sencillo, básico. Admite cualquier valor, algo que puede variar, ¿cierto? Dependiendo de la expresión de la que forma parte, generalmente se representa por las últimas letras del abecedario X, Y y Z, generalmente. Una constante. Admite un solo valor conocido, se representa a través de un numeral, puede ser el 8, puede ser menos 7 o pi, pi también es un valor numérico que se puede representar como una constante, algo que no va a variar, no va a cambiar. Ahí está un ejemplo, fíjate que solamente nos importa la parte constante, a ver, voy a ver acá, ahí está, ¿ves? 3 es solamente la parte constante, acá agarra con todo signo, ten mucho cuidado, agarra con todo signo, y acá con todo, perdón, también con todo signo, pero no lo han puesto hasta acá, ¿no? Solamente es raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Esas son las constantes. Aprende a diferenciar, lo de acá serían la parte variable. Una cosa más que aclararte, estas son partes variables, una cosa más que aclararte, solamente se van a considerar variables a lo que están acá incluidos. X, Y y Z, esos son las variables. Si tú ves acá otra letra más, no sería variable, sería una constante. Estos son los que te indican quiénes son las variables. ¿Ya, chicos? Bueno, seguimos. Un término algebraico. ¿Qué cosa es un término algebraico? Es la unión de una variable con una constante. O, bueno, varias variables y una constante. Varias constantes, ¿no? Ahí está. Unión de constantes y variables unidas solo mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Puede estar unido mediante todas esas operaciones, pero van a estar unidos los dos. Por ejemplo, ahí está. Vamos a reconocer cuáles son las partes. Esta es la parte constante que te decía acá a la izquierda. Y esta es la parte variable. La parte variable, ¿ya? Ahora, una expresión algebraica es la unión de varios términos algebraicos a la vez, unidos por sumas y restas. Y el concepto de cada uno. Vamos a ver lo que dice toda la manera del concepto. Es aquel conjunto finito de términos algebraicos que se encuentran ligados entre sí a través de las operaciones adición, sustracción, división, multiplicación, potenciación y radicación. Todo lo que incluye, ¿no? Pero más que todo es varios términos algebraicos a la vez, unidos. Esa es una expresión algebraica, cumpliendo las reglas que están acá, ¿ya? Ahí está. ¿Ves? Estás unido por sumas. Está afectado por raíces, por potenciación y todo lo demás, ¿no? Esto sí es una expresión algebraica. ¿Esto es expresión algebraica, profesor? No. ¿Por qué no es una expresión algebraica? Acá en el concepto dice que es un conjunto finito. No dice infinito, dice finito. ¿Ya? Por lo tanto, si es infinito, no va a ser una expresión algebraica. Bueno, seguimos. Esta parte teórica tienes que aprenderte porque te van a preguntar si eso no es una parte constante, parte variable, que es un término algebraico, todo eso, ¿ya? Vamos a borrar esto porque si no, no se va a poder. Un momento, ya está. Vamos a seguir. Ya. Las expresiones algebraicas se dividen en tres partes, chicos, en tres partes. Vamos a ver la primera parte. Ahí dice, las expresiones algebraicas se pueden clasificar tomando en cuenta la forma naturaleza de sus exponentes. En todo caso, para que sepas el nombre que recibe, tienes que fijarte en el exponente de las variables. Acá dice, en los exponentes. Y por su extensión o número de términos. Ya vas a verlo. 1. Expresión algebraica racional. Ahí está. Una expresión algebraica racional. La primera, ya son 3 casos. ¿Qué cosa es una expresión algebraica racional entera? Se llama entera es más adelante, ¿ya? Es una expresión algebraica racional solamente. Si los exponentes de las variables son números enteros. Fíjate que los exponentes de las variables, ¿no? De la variable, no de la constante, la variable,
es 4, menos 3 y 5. Son enteros, ya sea positivos o negativos. ¿Ya? Eso se divide en dos partes. Primero, expresión algebraica racional entera. ¿Qué cosa quiere decir? Que los exponentes van a ser positivos. Lo voy a subrayar para que te des cuenta. Positivos. Ahí está, positivos. ¿Ya? Los exponentes tienen que ser positivos, no puede haber ni un negativo. O sea, pero ahí veo dos exponentes. Tú solamente fíjate en la variable. De x es variable 2, de y es variable 6 y de z es variable e. Lo demás no te fijas, solamente fíjate en la variable. ¿Ya? Seguimos. 2. Expresión algebraica racional fraccionaria. Fraccionaria. ¿Qué cosa es? Cuando tenga básicamente un exponente negativo, ya viene a ser fraccionaria. Se llama fraccionaria con respecto a las variables dadas. Bueno, acá falta si tienen algún exponente negativo. Ya lo voy a aumentar después. Acuérdate, exponente negativo. Basta que uno tenga, ya es una expresión algebraica racional fraccionaria. Ahí está. Profesor, un momento. No veo exponente negativo. Recuérdate. Acá tiene exponente 1. Y x es variable, sino acá dice x es variable. No puede estar abajo. ¿Qué pasa cuando va para arriba? ¿Qué pasa cuando va arriba? Acuérdate, el tema pasado, teoría de exponentes. X sube y el exponente sube con signo cambiado. Menos 1. Por lo tanto, tiene un exponente negativo, es una fraccionaria. Así a veces te van a poner para que te confundas. ¿Ya? Seguimos. 2. Ya. La clasificación 2. Esa es una expresión algebraica irracional. ¿Qué es una expresión algebraica irracional? Se denomina irracional si en ella se prevé la operación de una raíz aritmética respecto de las variables que la integran. Te lo resumo porque es medio confuso. En otras palabras, cuando la variable, que es en este caso x y y, están afectados por raíces, ya sea una sola raíz, ya es una irracional. Profesor, pero así nomás siempre con raíces. ¿Te acuerdas que raíces cómo se puede convertir? La raíz cómo se convierte? En fracción, ¿no? O sea, si tú ves una variable, este es 1 sobre 2, ¿no? Porque es aquí 2 acá. Recuérdate que la raíz se puede convertir en fracción. Por lo tanto, si veo fracción, ya es una expresión algebraica irracional. O puedo verlo con raíz. Basta que uno esté con eso, ya es una irracional. ¿Ya? Vamos con el último caso. Expresiones no algebraicas o trascendentes. También reciben nombre de trascendentes. No algebraicas o trascendentes. ¿Cuáles son? Hay varias. Vamos a nombrar 4 de ellas. Expresión exponencial. Es decir, cuando la variable está como exponente, si la variable está como exponente, no es una expresión algebraica. No se puede considerar y sería parte de otro tema. ¿Qué sigue? Expresión logarítmica, perdón. Cuando tiene un logaritmo de x, tampoco es una expresión algebraica. 3. Expresión trigonométrica. Fíjate que aparece seno de x, coseno de x, tangente de x, allí puede ser secante, cosecante y las demás funciones trigonométricas que hay. En este caso, no van a ser expresiones algebraicas. Y por último, si la expresión es infinita, tampoco es una expresión algebraica. Fíjate que se va al infinito. Por lo tanto, esto no sería una expresión algebraica. Muy bien, vamos a seguir. Unos conceptos más. Términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Si dos o más términos tienen la misma parte variable, entonces son términos semejantes. Solamente la parte variable, ya con dichos exponentes, son términos semejantes. Ahí está. Solamente, un momento, ya está. Me interesa la parte variable. La parte variable es x a la 4. X a la 4. Por eso son términos semejantes. ¿Y qué pasa si son términos semejantes? Disculpen, ya está. Se pueden reducir. Reducción de términos semejantes. Ahí dice, si dos o más términos son semejantes, estos pueden sumarse o restarse. A ver, fíjate que los exponentes, voy a dar un ejemplo, algo parecido, que las variables son
iguales, con mismo exponente, por lo tanto se pueden restar. 3 más 9 sería 12. 12 menos 7 sería 5. Ya está. Hasta ahí era tu concepto básico que debes aprender de memoria, teoría, conceptos, ¿ya? Vamos con los ejercicios de aplicación. Señale verdadero o falso según corresponda. Vamos, primera pregunta. Esto es una expresión algebraica racional entera. Lo que tienes que fijarte tú, en todo el concepto que hemos hecho, es la parte variable. En este caso, ¿quién es? X a la 2. Es entera. ¿Entera qué cosa era? Cuando eran los exponentes positivos. El exponente es positivo, sí. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Está bien? B. Lee bien la pregunta. Dice, esta expresión es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Qué cosa era fraccionaria? ¿Te acuerdas? Fraccionaria. No es de fracción, ¿ah? Es cuando el exponente es negativo. Dime, ¿los exponentes son negativos? No. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Seguimos. C. No es una expresión algebraica. Dime, ¿verdadero o falso? Es un poco confuso, ¿no? La pregunta. Tienes que leer bien. A ver, olvídate de la pregunta y ve acá. ¿Es una expresión algebraica? No. ¿Por qué, profesor? Porque tiene exponente variables. Por lo tanto, no es. Y acá me está diciendo que no es. Me está afirmando. Entonces, ¿qué digo? Que esto es verdadero. Porque ya me está diciendo que no es una expresión algebraica. ¿Está bien? Verdadero. Seguimos. 2. Relaciona las afirmaciones de la columna A con las proporciones de la columna B. Perdón. Ahí está. Voy a simbolizar. A ver, un término algebraico. ¿Te acuerdas qué cosa era un término algebraico? Estaba formado por qué? Por constantes y variables. Por una parte constante y variable. En este caso, tiene parte constante y parte variable. Esto sería, a ver un momento donde me confundí. Ya, esto sería 1, ¿cierto? Esto sería 1 romanos. Ya está. 2. La parte variable. Parte variable solamente corresponde a la variable que son x, y y z, ¿no? En este caso. Acá vemos, observamos que aparece y, x, y z. Por lo tanto, esto es 2. Ya está. 3. Expresión algebraica. Es una expresión algebraica, está unido por varios términos, acuérdate, sumados o restados. En este caso, observo acá está, varios términos algebraicos se están sumando. Entonces, esto es 3. No tengo un mouse bien, por eso sale un poco así. Ya, pero bueno. 4. Constante. Una constante es algo que no va a variar y está establecido. Por lo tanto, sería acá. El 4. Menos 4. ¿Ya? Y por último, términos semejantes. Ahí está. Son términos semejantes porque las partes variables son exactamente iguales. Y acá sería 5. Ya está. Chicos, seguimos. Si los términos son semejantes, hallar la suma de los mismos. Dice que los dos términos, acá está mi primer término y acá está mi segundo término. Son semejantes. Acuérdate que son semejantes, que las partes variables son exactamente iguales. Hasta los exponentes, mira, los exponentes. Por lo tanto, vamos a desarrollar. Solución. Ahí está mi pregunta. Me pide la suma de los mismos, o sea, la suma de los dos términos. Para sumar los dos términos tengo que hallar el valor de C. ¿Ya? Y voy a hallar el valor de C con la teoría que me acaba de decir, que son términos semejantes. Por lo tanto, concluyó que los exponentes también deben ser iguales. Acá está, mira, acá está el ejemplo. Por lo tanto, voy a igualar. 4C menos 3 es igual a C más 9. Vas a restar el C, sería 4C menos C, 13. Menos 3 pasa a sumar, sería 12. El 3 pasa dividiendo y sería 4. Solamente hallar el valor de C, no hallar la respuesta. Me piden hallar la suma de los mismos. Por lo tanto,
reemplazar los valores en la principal ecuación, ¿no? Ahí está, le vuelvo a copiar y donde encuentro C voy a poner el valor de 4. Ahí está. Voy a ver si no me entiende muy bien. Ahí está, C igual a 4. C le he puesto con paréntesis. C por 2, perdón, ahí está. Y acá está el 4. ¿Ya? Solamente consiste en sumar y multiplicar, ¿no? Acá salía 6, acá sale 16 menos 3 sería 13 y así sucesivamente. Y así quedaría esta ecuación. Me piden la suma de ellos dos, súmalos, 6 más 8 sería 14 y x a la 13, ¿no? Bueno, pues, ahí está tu solución 3. En la siguiente expresión, señalar el valor de C. Ahí está. ¿Qué te dije? ¿Cuándo se pueden sumar? ¿Cuándo se pueden sumar? Cuando son términos semejantes. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir yo hoy? Que esos tres exponentes tienen que ser iguales. Acuérdate que está la igualdad acá, ¿eh? Igual. Puede hacer x al cuadrado, acá me va a salir x al cuadrado. Por eso los tres tienen que ser iguales. Vas a igualar los tres. En este caso voy a igualar los dos primeros. ¿Por qué igualo los dos primeros, profesor? Porque tienes A, una sola variable. Porque yo no puedo igualar, por ejemplo, el segundo con el último, con el tercero, porque tiene A y B, no te va a ayudar mucho. Entonces, mejor igualo estos dos. Ya está. 2A menos 5 es igual a 4 menos A. El A pasa a sumar, sería 3, y el 9 y el 5 pasa sumando, sería 9. Ya. El 3 pasa dividiendo, sería 3. Una vez que tengo valor de 3, recién puedo igualar el otro. Ahí está, voy a igualar estos dos. Menos 4 menos A igual a B menos 3. Ahí está. ¿Cuánto vale A? 3. 3, ¿cierto? No te hagan mucho rollo. Estos de acá son exactamente iguales con el mismo signo, como sin igualdad, se pueden cancelar. Y simplemente sale que B vale 4. Una vez hecho eso, no hay más ecuaciones acá, me piden hallar el valor de C. C está una constante acá. ¿Qué conclusión podemos llegar a eso? Que B más C te tiene que dar ¿qué cosa? El valor de A, o sea, porque es una igualdad, ¿sí? Entonces, B más C va a ser igual a A. Ahí está, B más C es igual a A. Lo que vamos a hacer es solamente reemplazar sus valores. A vale 3 y B vale 4. Por lo tanto, quedaría así esta ecuación. 3 y 4. El 4 pasa restando. Sería así, ¿no? Y 3 menos 4 sería menos 1. Bueno, eso sería el último ejemplo de expresiones algebraicas. Nada complicado, sencillo, chicos. Así que suerte. Gracias.